Amén, amén. Buenas noches, amados hermanos. Dios me los bendiga. Amén. Espero que Amén. estén todos bien alentados de la mano del Señor. Voy a estar orando para poner este tiempo en las manos del Señor y comenzar el devocional. Padre bueno, Padre misericordioso, en esta noche, Señor, te damos las gracias, Señor, porque hasta aquí usted nos ha cuidado, Señor. Gracias, Señor, por todo ese amor que nos das cada día a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por estar pendiente de cada una de nuestras vidas, Señor, guiándonos por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Sea usted con la vida de todos los hermanos que hoy van a tener en su corazón el querer como el hacer, de entrar aquí a la clase. Y permite, Señor, que la luz, las redes sociales, todo estén a su favor, como siempre usted quiere que estemos en los asuntos, conociendo más de usted, Señor. Te damos las gracias, Señor. Abre nuestra mente, Señor. Te pedimos sabiduría de lo alto para que sea usted guiando cada palabra, cada porción de la Biblia, Señor, y que toda la gloria y toda la honra sea para usted, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a estar ubicándonos en Efesios 6:18. Dice la palabra de Dios. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Bueno, en el versículo que acabamos de leer, ¿verdad? Pablo nos dice que debemos orar, bueno, y en esta y en muchas otras, en muchos versículos, ¿verdad? Debemos orar en todas las circunstancias siguiendo siempre la dirección del Espíritu Santo, usando diferentes tipos de oraciones en diferentes situaciones. Nos hacemos una pregunta, pero ¿cómo orar en todo momento? Dios en la Biblia nos instruye cómo hacerlo. Lo hacemos manteniendo una actitud de acción de gracias y dependencia total de Dios. Siempre que nuestra vida cotidiana al despertarnos, sea guiada por el Espíritu Santo y entregando nuestras vidas cada mañana solamente a Él. Dale la oportunidad de escuchar la voz cuando estamos en esa intimidad, en puerta cerrada. Dale esa oportunidad, Señor, de que nos escuche, ¿verdad? Y luego escuchar su voz por medio del estudio de la palabra. Dios siempre quiere que vivamos una vida de oración y nos lo deja dicho en su palabra, ¿verdad? Y Él quiere ayudarnos a dejar de pensar en la oración como que si es una obligación y nos insta, ¿verdad?, a verla como una forma de vida, como una actividad que forme parte primordial cada mañana en nuestras vidas. Dios siempre quiere que hablemos con Él y que siempre lo escuchemos a través de nuestro día a día. Muchas veces oímos que se necesita orar por algo o pensamos sobre una situación y no decimos a nosotros mismos, necesito orar sobre esto más tarde. Ahorita no tengo tiempo porque estoy haciendo tal cosa, tengo que despachar a mi esposo al trabajo, tengo que despachar a los muchachos al colegio. Y pues ese más tarde pues no llega. Debemos hacer siempre, cada día, ese hábito de orar temprano en la mañana y de buscar del Señor, como dice su palabra, buscar primeramente su reino y su justicia, ¿verdad? Y luego lo demás vendrá por añadidura. Orar cuando percibimos el deseo o la necesidad de orar es simple y es la forma que podemos orar continuamente y estar conectados siempre con Dios en cada situación. Estamos seguros que haciendo esto, pues las decisiones que tomemos a lo largo de nuestro día a día, pues será guiado por el Espíritu Santo y será de buen resultado. No dejemos hablar con Dios. En ese fue mi devocional del día de hoy que le quise compartir. Dios me los bendiga y bueno, amén. Buenas noches. Amén. Amén. Qué Amén. hermoso, mi Amén. hermana Thais. Así mismo es, así mismo es. Muchas veces creemos que
que Dios no nos escucha o que Dios está muy ocupado para escuchar nuestras oraciones. Y no es así. Dios en su palabra dice que Él es omnisciente y omnipresente y todopoderoso. Él tiene oídos para cada uno de nosotros, para escucharnos, para atender a nuestras súplicas. Es importante tener esa relación cercana con el Señor, así sea 5 minutos, 2 minutos, pero siempre tenerlo presente porque de alguna manera eso nos da fuerza a nosotros en medio de de las dificultades, de las adversidades, de las situaciones que nos tocan vivir día a día y que tal vez no nos las esperamos. Pero ahí está el Señor siempre, esperando a que nosotros le abramos la puerta y le busquemos en espíritu y en verdad y nos derramemos delante de Él para que Él entonces, a través de su gracia, de su amor y a través de su espíritu, renovarnos y darnos esa sabiduría, esa guía que Él dice en su palabra. Cuando Jesús iba a partir hacia el cielo, Él dijo que Él se iba, pero que vendría el Espíritu Santo que nos guiaría a toda verdad y que todo lo que le pidiéramos, digamos, en oración, Él nos oiría y que Él nos respondería. Entonces, qué bonito es saber y tener esa convicción y esa certeza de que no en vano nosotros hablamos, no en vano hablamos al Señor, no en vano oramos y clamamos su nombre, porque Él siempre viene al rescate de cada uno de nosotros. Gracias, hermana Thaís, por esa palabra, por ese devocional. Y bueno, dándole el pase al profesor Manuel. Sí, Señor, buena palabra, la verdad. Damos gloria al Señor por esa palabra que el Señor está ministrando en nuestras vidas y siempre nos está hablando y es lo que necesitamos que el Señor nos hable. Vamos a continuar con el tema número 1. La semana pasada hicimos un adelanto de lo que significa el tema número 1 y necesitamos terminar hoy el tema número 1. Voy a compartir pantalla para continuar donde quedamos. Vimos materiales. ¿A dónde quedamos la división actual? ¿A dónde quedamos la semana pasada? ¿Alguien que nos recuerde para saber? Si nos escuchan, mis hermanos. Si nos están escuchando, ¿a dónde quedamos la semana pasada? Buenas noches, Dios le bendiga. Creo que por los materiales, profe. Ok. Nelio, para ver si opina igual que la hermana. Nelio levantó la mano. Usted está explicando que a ellos se les ocurrió dividir cada libro de la Biblia en capítulos y en versículos. Ok, aquí. División actual de la Biblia. La que tenemos hoy. Gracias, Nelio. Gracias, mi hermana Catherine. Ajá, la hermana Thaís también dice, profe, que comenzó a hablar del concilio de Jamaica, lo escribió por el chat. Concilio de Yarnia. 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 Yarnia o Jarnia también puede decir, pero Sí, Jamaica no. Jamaica está ahí aquí. quedamos. Jamaica está El aquí en concilio de Centroamérica. Yamnia, perdón. Ay, Dios Yarnia, mío, es ok. que ando sin lentes, perdón, fui yo la que leí mal, Yamnia, tienen razón, perdonen. Ahí quedamos. Pero se vale. Y Ok, dijimos que íbamos a hablar hoy de los libros apócrifos y de la sí. inspiración. Ok, entonces vamos a empezar desde aquí. Dijimos que la Biblia que tenemos actualmente se dividió en versículos y capítulos y que estos capítulos y versículos
tenían dos autores que eran primordiales, que eran Esteban Laston en 1206 y Robert Estienne, que lo hizo en el 1550. Laston la dividió en capítulos porque la Biblia antes de este hecho se leía como un fragmento corrido, donde si usted agarraba Isaías era de principio a fin sin parar. Usted no sabía si era capítulo 1, capítulo 2 o en qué momento del libro se encontraba. No. Entonces viene este señor Esteban Laston y dice, no, pero vamos a simplificar esto y vamos a ponerlo en capítulo. Lo puso en capítulo. Después viene Roberto y dice, no, pero a esos capítulos se le pueden hacer versículos. Y entonces él hizo versículos en 1550. Y así fue que lo que nosotros tenemos hoy actualmente es producto de estos dos hombres, estos dos obispos que se dejaron usar. ¿Se dejaron usar para qué? Para simplificar el texto y nosotros hoy lo tengamos de la forma que lo tenemos y la forma maravillosa de leerla. ¿Por qué? Porque uno se dirige al versículo, uno se dirige al capítulo y al versículo que necesite leer. Y así se enriquece la lectura. El primer libro en ser editado, por supuesto, que es la palabra de Dios. Y se dice que la primera Biblia al español la hizo Casiodoro de Reina en 1569. Y posteriormente, en el 1602, Cipriano de Valera le hizo una revisión. Es por eso que la versión que nosotros conocemos como Reina Valera es precisamente de Casiodoro y de Cipriano. Por eso se llama Reina Valera. Porque los dos actuaron para que a nosotros nos llegara al castellano esa primera traducción. Ok, hablamos del concilio de Yania. Se dice que fue hipotético, otros dicen que sí existió, pero hipotético o significativo en la historia. ¿Por qué? Porque si fue hipotético, reunió a líderes judíos que supuestamente tomó lugar después del año 70 de Cristo. O sea, que después de la destrucción del templo, ellos se reunieron y hicieron este concilio. Y en ese concilio los judíos una vez más confirmaron que los 24 libros del canon hebreo estaban y no admitieron la inclusión de ningún libro apócrifo. Esto es importantísimo porque los judíos dijeron, nuestro canon tiene 24 libros en 3 bloques. Ellos hicieron 3 bloques y en esos 3 bloques metieron los 24 libros. Ningún libro apócrifo. ¿Por qué si estamos hablando de después del año 70 de Cristo, ya los libros apócrifos estaban circulando? ¿Por qué no incluir un libro apócrifo si eran del dominio público? Porque ellos sabían que no eran inspirados por Dios. Aunque esta hipotética reunión haya ocurrido, los 24 libros del canon hebreo ya habían sido establecidos desde mucho antes. O sea, que antes que terminara el antiguo, antes que terminara. Toda la familia. No pensarán Micrófono. Manamanda, el micrófono. Okay. Antes que terminara el Antiguo Testamento, ya se tenía fijado cuáles eran los libros del Antiguo Testamento. ¿Cuáles eran los libros que debían estar? Los libros que debían estar ya estaba fijado. Y entonces ellos dijeron, son 24 en nuestro bloque. Este bloque que tienen los judíos son los 39 que tenemos nosotros. Nosotros tenemos de una estructura histórico-literaria diferente, pero contiene lo mismo. Si usted agarra un texto de cualquiera de los bloques judíos, usted se va a encontrar con su Biblia y su contenido, sin adulterio, sin adulteración alguna. Y entonces, no por un grupo de eruditos lo haya decidido, no porque ese grupo de eruditos, sino porque la gente de Dios independientemente habían reconocido y usado estos como auténtica palabra de Dios.
el pueblo ya sabía que era palabra de Dios. Entonces, vemos que eso es así. Entonces, nosotros queremos, Marilyn. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Sí, yo tengo una duda porque yo sé que la Biblia católica tiene otros libros, por ejemplo, el libro de Judith, el libro de los Macabeos. Entonces, esos libros, o sea, ¿qué opina usted? O sea, no son inspirados por Dios. Ya vamos para allá. Ya vamos, ya. Deme un saltico y ya lo vamos a tocar. Ya lo vamos a tocar. Entonces pasó así. Cuando en este primer siglo, los diferentes libros fueron escritos, copiados, diseminados por primera vez a las iglesias. Las iglesias reciben la escritura y después en la primera mitad del siglo II, se hicieron mucho más conocidos. Se leían en las iglesias y se citaban con autoridad. Comienzan las escrituras a dar paso y a sentirse el peso de su contenido. Después, en la segunda mitad del siglo II, se les dio lugar junto al Antiguo Testamento como escritura. Ok, estamos hablando del Nuevo y estamos hablando del Antiguo, y ya se le pone el nombre de escritura. Se traducen y se hacían temas de comentarios. En el tercer siglo, estoy hablando de esta era, se reunieron en todo, se hablaban de ellos, se reunían como Nuevo Testamento. Ya existía el Antiguo Testamento, pero ahora ya el Nuevo Testamento se fijó como tal y en un proceso de examen fueron separados de la otra escritura cristiana. Había mucha literatura cristiana y se separó de lo que significaba el verdadero canon. En el siglo IV, los escritos de los padres afirmaban que las conclusiones alcanzadas fueron aceptadas universalmente por todos los cristianos. En otra palabra, quedó fijado el canon. Entonces nosotros vemos que en el siglo IV ya hubo acuerdos, hubo un consenso y se fijó el canon como tal. Así es que se da a conocer el canon. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la palabra canon y a qué se le llama canon? ¿Para qué se usó el canon? Para referirse a la lista de índices de libros, los cuales se reciben como santas escrituras. Cada libro de la Biblia recibe el nombre de canónico. Nosotros podemos hablar y decir que nosotros tenemos 39 libros canónicos y 27 libros del Nuevo Testamento canónicos. Este es nuestro canon. El canon que tiene 66 libros. Para nosotros estos 66 libros son canónicos. ¿Por qué son canónicos? Y son libros inspirados y recibidos de parte de Dios. Para que sea un libro canónico, tiene que ser recibido de parte de Dios. ¿Y qué pasaba? Que habían unas evidencias que determinaban cuándo era y cuándo no. Porque era tangible, era evidente. Autoridad. Para saber que un libro era canónico tenía que tener Dios el único autor. Para que sea un libro canónico, Dios tiene que ser el autor. Profético, escrita por un hombre de Dios. No cualquiera persona escribió aquí. Y ahí lo que dice la hermana Marilyn, que por ahí estamos llegando. ¿Qué pasa con los libros apócrifos? Ya estamos llegando ahí, pero necesitamos saber por qué nosotros tenemos estos 66 libros, por qué los judíos tienen 24, que son los 39 que nosotros tenemos aquí, y qué pasó aquí. Entonces, escrita por un hombre de Dios. Los 40 autores que tienen la palabra de Dios son la palabra, el canon son hombres de Dios. Era auténtico. Los padres de la iglesia decían, si hay duda, elimínelo. Y eso es lo que hizo la confrontación. Cuando existían las dudas sobre algún libro, ellos decían, ese libro no es de parte, ese libro no es inspirado, ese libro no viene de Dios, entonces lo quitaban de ahí. Dinámico. ¿Por qué? Porque esta palabra tiene el poder de Dios.
los versículos que lee la hermana y todos los versículos que nosotros leemos aquí nos ministra, porque usted puede pasar por un capítulo, por un versículo hoy y lo puede retomar dentro de una semana, lo puede retomar dentro de un año y usted va a conseguir que Dios le ministra de otra manera en la misma cita. Nosotros podemos leer cualquier cantidad de veces el Salmo 91 y usted lo vuelve a leer y el Señor le va a hablar a usted de otra manera. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros agarremos una cita bíblica, el Señor, a través de ese poder que tiene la palabra de Dios, la hace nueva. Y cada versículo que nosotros leemos, cada texto que nosotros leemos, hay una palabra. ¿Por qué? Porque este texto tiene el poder de Dios. Y entonces eso lo hace vivo, eso lo hace eficaz. Y esta palabra cobra fuerza. ¿Por qué? Porque aquí está el poder de Dios. Entonces, tiene ese poder dinámico. Para que eso ocurra, ese libro tiene que hacer en usted esa transformación y tiene que ministrarle. Si un libro no le ministra, ese libro no es inspirado por Dios, que es lo que ocurre con los libros apócrifos. Y ahí era recibido, reunido, leído y usado y aceptado por el pueblo de Dios. El pueblo de Dios aceptó los libros de la Sagrada Escritura que ellos sabían que era de parte de Dios. Los que no los tomaban en cuenta. Entonces, el Antiguo Testamento fue escrito originalmente, que la semana pasada dijimos, ¿por qué? ¿En qué idioma se escribió? Y nosotros hicimos el acuerdo de que fue en hebreo el Antiguo Testamento. Se dice por ahí, se comenta que por qué no mencionamos mucho el arameo, porque unos pocos capítulos de los libros de Esdras, Daniel, un versículo de Jeremías, una palabra de Génesis, están escritos en arameo y no hace peso, no significa nada contra todas las sagradas escrituras que fueron escritas en hebreo. Ahora, ¿cómo se transmitió este texto? Se transmite de manera oral, de padres a hijos, es que se va transmitiendo la palabra. ¿Por qué? Porque a través de esa palabra es que Dios ministró para que le llegara a todos y que todos pudieran saber de lo que el Señor estaba haciendo desde la antigüedad. Entonces, eran relatos, cantos, oraciones, leyendas, fábulas y todo lo que servía para ilustrar lo que Dios había hecho antes de las escrituras. Ellos lo tomaban como una tradición y se lo inculcaban a sus hijos. Tanto es que hasta el día de hoy los judíos le inculcan esa palabra a sus hijos. ¿Por qué? Porque eso a ellos les va a quedar como recordatorio. Y como dice Deuteronomio 6, que átala a tu frente, recítala, dile a tu hijo para que le quede de memoria. Y todo lo que dice el Deuteronomio 6 es precisamente eso, para que no pierdan y no se extravíen de lo que significa la palabra de Dios. Y que si se llegan a apartar, ellos tengan el conocimiento de que la palabra de Dios está incrustada en sus mentes y en sus corazones. Entonces, la tradición decía, cuidaban los textos, los masoretas, ¿para qué? Para velar celosamente la palabra de Dios. Entonces ellos celosamente cuidaban la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no sufriera ningún tipo de alteraciones y no se perdiera. ¿Por qué? Porque era palabra de Dios. Entonces, ellos hacían eso y establecían reglas claras del texto con una nota si era necesario por algún error que se haya cometido. Entonces, eso les servía a ellos para eso. Entonces, la escritura llega y es Dios usó hombres inspirados por el Espíritu Santo para que pusieran por escrito la interpretación. Hombres inspirados por el Espíritu Santo para que pusieran por escrito la interpretación. ¿Y qué es inspiración? Simplemente es sencillamente exhalada por Dios. La inspiración nos comunica el hecho de que la Biblia es realmente la palabra de Dios.
y que la Biblia sea la única entre todos los demás libros. Entonces, inspiración es que Dios abre su boca y él mismo dio lo que había que hacer. Y tenemos una cita que es importantísima y quiero que ustedes la lean. Ezequiel 1:1-3, segunda de Timoteo 3:16-17, Apocalipsis 1:10 y 11. El orden no importa. Bueno, voy a leer Ezequiel 1 del 1 al 3. Adelante. Amén. Dice así. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Amén. En el 3. Fíjense eso que dice ahí, los cielos se abrieron y vino a él sobre él palabra de Jehová. Fíjense cómo habla ese texto tan bonito, una cosa que es una ilustración de lo que pasó en ese momento. Ezequiel está esperando y se abren los cielos y él ve cuando sale la palabra de Dios y le ministra a él. Y entonces una cosa maravillosa de lo que estaba ocurriendo y diciendo quién le estaba hablando a Ezequiel. La otra cita, por ahí vi una mano levantada. Voy a leer Apocalipsis 1, 10 y 11. Y dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Vemos cómo dice que estaba en el espíritu y oyó una voz que le decía algo directo, algo que ocurrió y que hay evidencia de que pasó. Y la otra cita, que la conocemos todos. La tengo por acá. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces vimos que cómo llegan esas citas tan precisas. Entonces aquí vemos los tipos de canon. Canon judío, la Septuaginta, canon católico. Y entonces nosotros vemos que los tipos de canon. ¿Qué investigaron ustedes sobre esos tipos de canon que a ustedes les llamen la atención? Así como lo que ya está preguntando la hermana Marilyn, ¿por qué la diferencia de los canon? ¿Qué tienen por ahí ustedes algo que quieran compartir? Este es el momento. No se guarden nada. Si no va a guardar plata, tampoco guarde esta información. No sé. Bueno, sé que está el canon judío, que fue el que usted comentó, está el protestante, que incluye los libros del Nuevo Testamento, además de los que ya tienen como tal la Biblia hebrea. Está el canon católico, que incluye libros apócrifos como los Macabeos, creo que el 1 y 2, y algunos otros más, algunos otros, no recuerdo muy bien. Y está el canon ortodoxo, que creo que también había leído que incluye, además del primero y el segundo de Macabeos, incluye también el tercero de Macabeos y unos escritos extras
de Esdras, creo. Algo así leí, pero no recuerdo bien, profe. Perfecto. Nelio. Interesante pensar de que nosotros decimos que la Biblia católica tiene libros apócrifos cuando los cristianos más antiguos los tenían como inspirados, porque el canon protestante, como bien lo dice la historia, viene después de Lutero, que se apegó fue al canon judío. ¿Ve? Entonces, pienso que tenemos que ser muy cuidadosos cuando llamamos apócrifos a los libros que están en la Biblia católica, porque los primeros cristianos los tenían como inspirados. Fue después de la Reforma, los grupos protestantes, todos los grupos evangélicos, que decidieron abrazar para sí el canon judío. Y cuando usted habla del concilio de Yavnia, si ocurrió, ellos tomaron esa decisión para separarse de la secta cristiana primitiva que estaba muy ligada al judaísmo del segundo templo que vivió Jesús y los primeros discípulos. Entonces, pienso que la inquietud de Marilyn es interesante. No podemos decir que Macabeo, libro histórico y otros libros que están en la Biblia católica no se han inspirado cuando por muchos siglos, hasta antes de la Reforma, los cristianos los tenían como libros inspirados. Entonces creo que ese es mi aporte y mi opinión muy personal, profesor, esperando que usted aclare, ¿no? Así es, mi Sí, hermano. yo, Disculpe, profe, queda un minuto. Si quiere, nos desconectamos y volvemos a ingresar para darle continuidad a la clase. sí, sí. Ya volvemos. Vamos, vamos por parte. A la hermana Marilyn le voy a, es que quiero contestarle cuando llegue ahí, a los libros. Voy en el camino para llegar allá. Ahora, Nerio, Nerio cerró su participación diciendo que era su opinión personal. Yo necesito, yo necesito que aquí se entienda y que no se vayan a confundir. Esa fue la opinión de Nerio y es particular, su opinión particular. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando de los libros apócrifos, estamos diciendo que tiene una característica que ya las voy a tocar y que esas características eran evidentes desde antes antes de Cristo, eran evidentes. Y que si Cristo y los apóstoles no tocaron los libros apócrifos, por algo fue. Por eso está diciendo su opinión particular. Y pasó lo siguiente, porque no quiero que se vayan. Los libros apócrifos tienen unas características especiales de por qué no son tomados en cuenta. Entonces, pero primero vamos a decir los tipos de canon para después meternos ahí.
contiene el canon judío, ya lo hemos dicho, contiene 24 libros en 3 bloques, que es ley, instrucción o enseñanza, que son los 5 primeros libros de Moisés, que nosotros conocemos como en nuestra Biblia. Antiguo Testamento. Pero ¿cómo lo conocemos los 5 El primeros libros de la Biblia? Pentateuco. 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 Cuando nosotros hablamos de Torá, estamos hablando de nuestro Pentateuco y ahí no hay problema. Los 5 primeros libros de la Biblia que nosotros tenemos son la ley o Torá. Después viene el Nibín, que son los profetas, que nosotros como los conocemos, profetas mayores, profetas menores. Después viene el Ketubín, que son los escritos. Y estos hacen 39 libros del Antiguo Testamento, de la Biblia cristiana evangélica o protestante. La semana pasada hablamos y dijimos lo que era un protestante, ¿cierto? O lo dijimos que era para hoy. Hicimos mención de que por qué se nos llama protestante a nosotros. Sí lo hicimos. Sí lo hicimos. Sí, lo hicimos. Sí, lo hicimos. Y dijimos por qué se nos llama protestante. Entonces ya todos aquí sabemos que por qué se nos llama protestante a raíz de la revuelta de Martín Lutero y como Martín Lutero se expresó, ahí nacimos nosotros. Entonces, nacimos como protestantes, no como cristianos. Es importante, porque esa sí se la compró Nerio de que nosotros venimos desde Cristo, cuando Cristo llegó a la tierra, Cristo fue a la cruz del Calvario, Cristo dejó un legado. Ese legado fue que se fueran por todo el mundo y predicaran el evangelio. De ahí nacimos nosotros. Entonces, de ahí estamos bien. Entonces, la Septuaginta es el canon griego que nace de un grupo de judíos de Alejandría. ¿Quiénes son este grupo de judíos de Alejandría? Son los que después del cautiverio y la día de cautiverio y el exilio decidieron quedarse. Los que decidieron quedarse porque estaban cómodos, porque ya estaban ubicados, porque habían prosperado, ellos son los que están en Alejandría. Hablaban griego, por supuesto, que era el idioma del momento, y así responder a las necesidades. Entonces, ¿por qué nace la Septuaginta? Para responder a las necesidades de esta comunidad religiosa que no sabía nada de sus raíces, y como no sabía nada de sus raíces, tenían miedo de que se convirtiera en un segundo Egipto, que cuando estuvieron en Egipto en los primeros siglos ellos conocían de lo que Dios había hecho por ellos, pero con el pasar de los años, de los siglos, ¿qué pasó? Ellos fueron perdiendo su identidad. Aquí está ocurriendo lo mismo. Están pensando que la identidad hebrea se estaba perdiendo y nace la Septuaginta. ¿Para qué? Para que en griego les hablara todo lo que había pasado por ellos. Entonces fue en el año 250 hasta el 100, entre el 250 y el 150 que se escribió esta parte que se llevó a cabo. Esta traducción se hizo para la lectura en las sinagogas de la diáspora de las comunidades judías que fue fuera de Palestina y contienen los libros apócrifos. ¿Por qué tienen los libros apócrifos? Porque en estos 400 años de silencio, que es donde está la Septuaginta, Dios no habló, pero sí hubo quienes escribieron. Hubo quienes escribieron. Entonces, ahí el error de ellos fue haber incluido en los apócrifos dentro de esta Septuaginta. Y así fue. Después viene un canon católico. En resumidas cuentas, el canon del Antiguo Testamento de la Iglesia Católica quedó consagrado en el Concilio de Trento. Y todo el mundo se pregunta, ¿quién es Trento? ¿Qué concilio es ese? Bueno, ese concilio se hizo entre 1545 y 1563. ¿Qué quiere decir esto? Que en 1517 Martín Lutero lanzó la Reforma. 1517 Martín Lutero lanza la Reforma. ¿Y qué pasó? Que la Iglesia Católica no se recuperó inmediatamente, sino que fue hasta el año 45 cuando la Iglesia Católica reacciona y
hace el Concilio de Trento. Y este concilio se llama Contrarreforma. ¿Por qué? Porque era la contrarreforma a lo que Martín Lutero había dicho. Y entonces ellos consagran un decreto el 8 de abril de 1546. Y el decreto decía lo siguiente: el canon católico tiene 7 libros apócrifos que faltan en el evangélico, a saber, Barú, Eclesiástico o Sabiduría de Jesús de Benchirá, Sabiduría, Judí, Tobías, Macabeo 1 y Macabeo 2. Estos son los 7 libros que no aparecen en la Biblia, ni en el canon judío, ni en el canon cristiano protestante. Pero la Iglesia Católica sí lo decretó en 1546. ¿Por qué la Iglesia Católica hace esto? Y lo decreta y lo consagra en 1546. Porque esto es una represalia contra lo que ya había pasado en la Reforma. Porque los reformadores, como lo dijo Nerio, los reformadores dijeron que no querían saber nada de los apócrifos. Y entonces, como los protestantes lo quitaron, estos dijeron, ahora los vamos a dejar. ¿Y los apócrifos qué significan? Escondidos, enseñan cosas que no son verdad. E históricamente no son libros inspirados por Dios. ¿Y por qué no son canónicos? Ahí está la pregunta. Enseñan doctrinas falsas, inexactitudes de anacronismos históricos y geográficos. Esto quiere decir error de orden y fecha. Carecen de elementos de poder profético, poético y sentimiento religioso. Con estos libros, al tener estos libros, de los libros apócrifos. ¿Y que por qué son apócrifos? Ubicados en un periodo testamentario, en el periodo de los 400 años donde Dios no habló, 200 años antes de Cristo y 200 años después de Cristo. Entonces, en el periodo antes del Nuevo Testamento, nacen y se trasladan a continuar con la supuesta literatura que estaba circulando. Entonces, ¿qué resaltan ellos? Estructura social y religiosa de Israel. Resaltan el género apocalíptico como medio de expresión a sus deseos independentistas. Utilizan un lenguaje mítico y en porciones de ellas irreales y contrarias a las prácticas cristianas. Algo que es importante y se puede decir, el libro de los Macabeos marca un precedente en la historia de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos, a través de una revuelta, ellos logran el dominio y el control de su territorio por casi 100 años. Y al tener ellos ese dominio y ese control de su pueblo, eso les vale a ellos para tener una historia que contar. Y si el libro de los Macabeos, usted dice que es un libro histórico, un libro donde relata hechos que ocurrieron y que fueron un precedente en la historia de los judíos, es válido. Como un libro histórico, perfecto. Pero no inspirado por Dios. Entonces, en el periodo intertestamentario entre y el inicio del Nuevo Testamento, 400 años antes de Cristo, y el inicio del Nuevo Testamento, hubo silencio en cuanto a la revelación escrita de Dios. Después de Malaquías no hubo más profeta en Judá. Entonces, eso es lo que eso es lo que estamos buscando de decir aquí. No hubo palabra de Dios, y si no hubo palabra de Dios, no puede haber inspiración. ¿Por qué? Porque Dios no habló. Y los judíos de la antigüedad sabían cuándo Dios dejó de hablar. Entonces, en este periodo aparecieron una serie de libros que no fueron aceptados como inspirados ni por los judíos ni por la iglesia primitiva. Son los libros apócrifos, que en griego significa literalmente ocultos o secretos. O sea, la iglesia primitiva no aceptaba estos libros.
¿Y qué pasó? Ahí el rechazo de estos libros llevó a que no fueran tomados en cuenta. Y entonces eso es importante que nosotros lo entendamos, porque si no, esos libros se comentaran desde desde el siglo I, y esos libros no se comentan. Marlene. Voy a leer algunos apuntes en cuanto a esto que investigué. Dice así, ¿no? Dice, los judíos no permitieron que los libros apócrifos fueran parte del canon del Antiguo Testamento debido a que, uno, fueron escritos mucho después de haber completado el canon alrededor del año 400 antes y carecían de la calidad profética que les diera el puño de las escrituras inspiradas. Dos, ninguno de los escritores apócrifos afirman haber recibido inspiración divina. Y de hecho, algunos dicen de frente que carecen de ella. Y tres, los libros apócrifos contienen errores fácticos y enseñanzas doctrinales y éticas cuestionables. Por ejemplo, los escritos apócrifos justifican el suicidio y el asesinato y también enseñan la oración por los muertos. Entonces dice, esta colección de libros apócrifos u ocultos incluyen 1 y 2 de Esdras, Tobías, Judith, el Cántico de Esther, la Sabiduría de Salomón, Eclesiásticos, Baruch, el Cántico de los 3 hijos de santos, la historia de Susana, Bel y el dragón, la oración de Manasés y 2 libros de los Macabeos. Entonces, bueno, creo que va así en la línea con lo que usted está diciendo. Perfectamente. Gracias, mi hermano. Gracias por el aporte. Entonces, los judíos usaban este término para referirse a escritos dudosos. Medio. Medio. Pero hablar del Concilio de Trento es una fecha muy tardía, porque en el Concilio de Hipona, en el 393, ya la Iglesia Católica había aceptado lo que llamamos libros apócrifos. Más bien, Vulgata Latina tiene como base Septuaginta, y por eso decir que las comunidades de la Iglesia primitiva no lo aceptaron, creo que es un poco suspicaz, ya que vemos en la carta de Judas, donde hay ciertas menciones al libro de Enoc y en otros pasajes, y en algunos otros escritos del Nuevo Testamento, se puede precisar que el escritor inspirado conocía tal material literario, y por eso llevarnos hasta 1545 es como que saltar mucho tiempo en la historia. Creo que nosotros como protestantes, como nos llaman los católicos, debemos conocer también la historia de ellos, porque básicamente, si vamos a eso, la Biblia del oso contiene esos libros, contiene los famosos libros deuterocanónicos, y es base de Reina, la base de Reina, o él mismo la escribió, algo así tengo entendido. Usted puede aclarar un poquito más ese punto de la Biblia. Ok, ya te voy a explicar algo. Te voy a explicar por qué hice el salto. Yo no dije que la Iglesia Católica no sabía que los libros apócrifos no estaban. Yo no dije eso. La Iglesia Católica sabía y tenía conocimiento de los libros apócrifos. ¿Por qué pasó eso? Porque cuando ellos van a hacer la Vulgata Latina, los incluyeron. Los incluyeron ahí. Jerónimo lo sabía. Jerónimo sabía que eran apócrifos. Jerónimo pierde en la votación. Cuando él le piden que haga la Vulgata Latina, que la traduzca, él dice, pero ¿por qué vamos a agregar estos textos si estos libros son apócrifos?
y él en votación pierde. ¿Por qué? Porque era un hombre letrado, un hombre culto, un hombre preparado, un hombre de pierde en la votación. ¿Qué pasa? Yo doy el salto porque yo necesito decir que, ok, aquí está, como lo dice Nelio, está correcto. Pero ¿por qué salto a Trento? Porque Trento es la guerra que le hace la Iglesia Católica al protestantismo, que a partir de Martín Lutero se rebeló y se regó por toda Europa. Y entonces en Trento quedó consagrado hasta el día de hoy que solamente la Iglesia Católica, porque yo no me leí un decreto, pero solamente la Iglesia Católica es la única autoridad para fijar los preceptos, dominios del cristianismo. Y ellos dijeron que no aceptaban ningún otro texto bíblico, sino el que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la Madre Santa, la Madre Iglesia, fijara. Y ellos fijaron estos textos dentro de su canon. No estoy saltando, pero tampoco estoy dando historia del cristianismo primitivo, que es, como dice Nelio, es ¿cómo se llama? Es una falla que tenemos en el cristianismo, porque a nosotros no se nos hablan de los primeros siglos de la iglesia, y al no hablarse de los primeros siglos de la iglesia, hay un vacío. Lo comparto con Nelio, eso sí, pero yo aquí no cristianismo primitivo. Yo estoy dando aquí es formación bíblica 1, y este tema estoy hablando del canon. Por eso es que hago mención a que ustedes necesitan saber, y que si ustedes se ponen a ver muchos de los temas que toco no están dentro de la guía, pero yo necesito que ustedes tengan una que es la amplitud de lo que aconteció para llegar hasta donde estamos. Pero cuando usted ve a iglesia primitiva, en alguna oportunidad, usted va a entender a profundidad lo que dijo Nelio, y que por cómo la iglesia católica fue secuestrando el cristianismo, adaptándolo a su conveniencia, que hasta el día de hoy lo que el Vaticano diga, ellos pretenden que el mundo cristiano le siga la corriente y acepte lo que ellos están diciendo, porque existe un magisterio de la iglesia católica. No sé si se entendió. Sí, Entonces, ahí Amén. era como dice aquí, al final del primer siglo de la era cristiana, los rabinos judíos aprobaron un canon del Antiguo Testamento en la ciudad de Jania, como lo dijimos, en Palestina. Cerraron el canon con los profetas Esdras, Nehemías, Malaquías, y no reconocieron los apócrifos. Sí, ciertamente Nerio dijo que hay una cita en Judas, y hay algunas menciones que se hacen, pero eso se puede usar como literatura, porque el libro de No rodó todo el siglo, estaba rodando, y hoy está de moda el libro de No. Y porque el libro de No esté de moda, yo no voy a decir que es un libro inspirado y está de sí. moda, porque eso sería yo darle peso a una secta que es como lo que son los mesiánicos, donde hablan del libro de No, y donde el libro de No, ellos le dan un peso impresionante al libro de No, y eso no tiene cabida dentro de la canonicidad de la Biblia. No tiene cabida, porque para el libro de No tener cabida, tuvo que haber sido aceptado por los judíos de la antigüedad, y no lo aceptaron. Hasta el pastor Samuel habló de ese libro. Sí, es Sí, que, pero como libro.
libros. Como libro, igual que los macabeos. Se puede hablar de los macabeos, pero como historia. Historia de la rebelión judía que le puso un freno a Roma por casi 100 años. Y les valió el esfuerzo de libertad. No fueron aceptados ellos, sus profetas, para comenzar. Algunos autores de los conocen que escribieron por su cuenta, como los 38, 39 y Eclesiástico 33, 16. Su contenido es dudoso y controversial y enseñan, entre otras cosas, déjenme buscar. No sé si consigo una de las católicas. Aquí tengo una. Tengo Biblia por todos lados. Vamos a ver. Segunda Macabeo. Sabiduría. Malaquía. Eclesiástico, Macabeo. 400. Segunda Macabeo en las 500. Yo no recomiendo leer estos libros. Porque si usted no ha leído un libro completo de lo suyo, no se meta a leer esto. Segunda Macabeo 15. $15, 38. Si esta ha sido buena y bien ordenada, eso es que lo he deseado. Mas si ha sido mediocre e imperfecta, he hecho lo que he podido. Por lo demás, como el beber siempre vino solo, como el beber siempre vino solo o agua sola puede ser dañina, mientras que el vino, no está el 39, sí, mientras que el vino mezclado con un poco de agua produce un sabor grato. Así el arte de saber disponer el relato y la narración produce placer en los lectores. Y aquí doy fin a mi obra. Este es el epílogo de Macabeo, donde el escritor es honesto. El escritor está siendo honesto, porque dice así: esta fue la historia de Nicator, como donde aquellos días de la ciudad ha estado en poder de los hebreos, también yo pondré fin a mi obra. Si esta ha sido buena y bien ordenada, y eso es lo que he deseado, mas si ha sido mediocre o imperfecta, he hecho lo mejor que he podido. Ningún escritor de la Sagrada Escritura habla de que ha hecho algo mediocre o imperfecto, porque la Biblia es perfecta. Y la Biblia es inspirada por Dios de Génesis hasta Apocalipsis. Eclesiástico 33, 16. Amén. ¿Dónde queda eso? Eclesiastés 8:5. Para que ustedes tengan una idea. Eclesiastés 33, 16. Dice así: yo he llegado el último de todos, como un rebuscador detrás de los rebuscadores. Yo he llegado el último de todos. 33, 16. Yo he llegado
he llegado al último de todos, como un rebuscador detrás de los rebuscadores. Y dice, su contenido es dudoso y controversial. Enseñan, entre otras cosas, que la práctica de orar a las almas de los muertos, a las almas de los muertos, como dice Macabeo. Macabeo 12, segundo de Macabeo 12, segundo de Macabeo 12, 39. Dice así. Al día siguiente, porque ya urgía, los hombres de Judá fueron a recoger a los cuerpos de los muertos y darle sepultura con los suyos en el sepulcro de sus padres. Bajo la túnica de cada uno de los muertos encontraron objetos consagrados a los ídolos de Yahnia, prohibidos por la ley a los judíos. Entonces todos comprendieron que habían muerto por esto. Todos a una bendijeron al Señor justo juez, que descubre las cosas ocultas. Y usted sabe que este justo juez es un es uno de las plegarias, de las imágenes que tiene la Iglesia Católica. El justo juez que descubre las cosas ocultas. Si usted quiere que algo le aparezca, pídale al justo juez para que usted vea que esas cosas le van a aparecer católica. Y oraron al Señor pidiendo que aquel pecado le fuera plenamente perdonado. Judas exhortó a sus tropas a conservarse sin culpa, pues habían visto lo que había sucedido por el pecado de ellos que habían muerto. Hizo una colecta soldado por soldado, reunió hasta 2,000 dracmas de plata que envió a Jerusalén para que ofrecieran un sacrificio por el pecado, acción elevada y noble, inspirada en el pensamiento de la resurrección. Pues si él no hubiera esperado la resurrección de aquellos muertos, vano y superfluo hubiera sido orar por ellos. Pero creyendo firmemente que está reservada una gran recompensa a los que mueren piadosamente. Idea santa y piadosa. Por eso ofreció el sacrificio por los difuntos para que Dios le perdonara de sus pecados. ¿Qué hace la Iglesia Católica por los muertos? Le hacen misa para que Dios perdone sus pecados. Y brille para él la luz perpetua. Y como dice, y brille para él la luz perpetua. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre Dale, todas las Señor, el descanso eterno. Dale al Señor el descanso entero, en el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua. Eso es. Ustedes me dirán si esto tiene algo de inspiración divina y si Dios tiene la mano metida en este texto. Esto está clarito de anteojo. Y si yo sigo leyendo citas bíblicas apoyando la idea de un purgatorio, que el perdón de los pecados se alcanza por la limosna, Tobías 12:9, ¿qué hace la Iglesia Católica? Pide limosna. El culto a los muertos, Tobías 4:17. Por eso es que la Iglesia Católica se apoyó en todas estas citas y en todos estos libros apócrifos. ¿Para qué? Para lo que ellos hacen hoy día. Porque en la palabra no están las trampas que ellos hacen. Y entonces vemos que algunos resaltan las prácticas inmorales como la mentira y la seducción. Ni Jesús, ni los escritos del Nuevo Testamento hicieron uso de ellos, como lo hicieron de los 39 libros del Antiguo Testamento o los 24 del canon judío. Existen errores de fechas en lugares y otros datos. En algunas de sus declaraciones, los apócrifos no concuerdan con el testimonio escritural, enseñando sobre la magia y la superstición, como lo dice Tobías 6:5. Magia y superstición. Tobías 4:10, salvación por obras.
Los ricos hacen obras porque creen que van a ser salvos. Los filántropos hacen obras porque creen que eso les va a perdonar todos sus pecados. El dinero como una ofrenda por los pecados de los muertos. Segunda Macabeos 14:43. El día de los muertos que ya viene por ahí, hay que hacer ofrenda a los muertos. Errores en fechas históricas. Ahora en el año 12 de su reino, Nabucodonosor, rey de Asiria. Nabucodonosor. Una pregunta de examen. ¿Nabucodonosor es rey de dónde? Nabucodonosor, ¿rey de quién? Hermano, está fácil. Nerio, dila. Profe, no es de Babilonia. Perfecto, Babilonia. Así, quien reinó en Nínive, la gran ciudad, peleó contra Arphaxad y prevaleció. Baruch 6:2. Y una vez llegado a Babilonia, estaré allí muchos años y por largo tiempo, hasta 7 generaciones, pero después yo os sacaré de allí en paz. El libro de Judí erróneamente dice que Nabucodonosor fue rey de los asirios, cuando él fue rey de Babilonia. En Baruch 6:2 dice que los judíos servirían en Babilonia por 7 generaciones, mientras que en Jeremías 25:11 dice que 70 años. Toda esta tierra será convertida en ruinas y en espanto, y servirán a estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. Entonces, aquí nosotros podemos concluir que por qué nosotros llamamos apócrifo y por qué no está en nuestra Biblia y está en esta, que es católica. ¿Por qué? Porque esta Narca Colunga, no, esta Biblia de las Américas, es católica y aquí están los 73 libros. Pero ¿por qué nosotros no lo tenemos en esta que es lenguaje actual, pero protestante? ¿Por qué? Porque aquí están los 66 libros que quedaron consagrados en el canon. Y estos libros determinó. Entonces, ahí está la diferencia y por eso es que nosotros sabemos cuándo son apócrifos y cuándo no. Entonces es importante que eso se entienda. Entonces, ¿qué vamos a estudiar nosotros en el capítulo, en el tema número 10? Esto que está aquí. En el tema número 10 nosotros vamos a ver, conocer las características literarias del Antiguo Testamento. Narraciones, obras poéticas, escritos proféticos, códices legales o apocalípticos. Tenemos ley. Ustedes dijeron que era el Pentateuco. Biografías, genealogías, decretos, preceptos, condiciones y principios. ¿Cómo nace la historia? La historia, la narración alrededor del pueblo del rey, el sacerdote y los profetas. Desde Josué, nosotros vemos cómo la historia comienza a aparecer. Desde Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas, Edras, Nehemías, Ruth, Esther. Todos esos libros son históricos porque ahí se habla del pueblo hebreo, la historia del pueblo hebreo. Después los profetas, hablan de los profetas, los cortesanos, los cultivos, profetas mayores, profetas menores. La poesía, un lenguaje figurado, ausencia de rima, se basa en la idea y existe paralelismo. La poesía hebrea no es la poesía de nosotros. Es por eso que Job está entre los libros poéticos y los libros poéticos vemos que los salmos son dolor, sufrimiento, angustia, claman. ¿Por qué? Porque eso es parte de la poesía hebrea. ¿Qué ojos tan bonitos tienes? Eso es para nosotros que nos gusta el romanticismo. Para ellos, eso no es poesía. Para ellos, dolor, sufrimiento, llanto es una forma poética de expresarse. Testimonio acerca del canon del Antiguo Testamento. En Lucas 24:44, en el aposento alto, Jesús dijo a sus discípulos, él indicó las 3 secciones en las que estaba dividida la Biblia hebrea.
la ley, los profetas y los escritos, aquí llamados salmos. Lucas 24:44, Jesús no estaba de acuerdo con las tradiciones orales de los fariseos. Jesús tenía problemas con las tradiciones de los fariseos, mas no tenía problemas con el escrito que ellos hablaban. Marcos 7 y Mateo 15. Pero no sucedía lo mismo con su concepto del canon hebreo. No existe evidencia alguna de la disputa entre él y los judíos en lo concerniente a la canonicidad de algunos de estos libros. No hay evidencia de que Jesús peleara con ellos por el texto. Lucas 11:51, también en Mateo 23:35. Jesús desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, Jesús confirma aquí su testimonio respecto a todo el canon del Antiguo Testamento. Abel fue el primer mártir de la Biblia, Génesis 4:8. Zacarías el último que se menciona de acuerdo al orden del Antiguo Testamento. ¿Por qué Zacarías? Porque esta historia está en Crónica, y para los judíos, Crónica es el último libro del Antiguo Testamento. Por eso Jesús dice que desde Génesis hasta Crónica, habiendo sido apedreado mientras predicaba en el pueblo en el patio de la casa de Jehová. Segunda de Crónica 24:21. Profe, Génesis era el primer libro del canon. disculpe, quedan 30 segundos, se va a volver a cortar. Volvemos Y para el cierre. para cerrar. Ajá. A ver. Ok, vamos a continuar. Entonces vemos que como les estoy diciendo, para los hebreos, la Biblia de ellos termina en Crónica. Para nosotros termina en Malaquía, y con eso nos vamos a quedar. Con la de nosotros desde Génesis hasta Malaquía. Entonces Génesis es el primer libro del canon hebreo y Crónica el último. Era el último. Jesús dijo básicamente desde Génesis hasta Crónica, o de acuerdo al Antiguo Testamento de los protestantes, desde Génesis hasta Malaquía. Entonces, en la tradición cristiana, el canon tiene un propósito triple. En primer lugar, identifica y conserva la revelación, a fin de evitar que se confundan con las reflexiones posteriores en torno a ella. Tiene el objetivo además de impedir que la revelación escrita sufra cambios o alteraciones. Por último, brinda a los creyentes la oportunidad de estudiar la revelación y vivir de acuerdo a sus principios y estipulaciones. Eso es el canon. Nosotros que hicimos en 2 clases, simple y sencillamente, presentar la Biblia. Esto es lo que hemos hecho. Presentamos el texto, apenas estamos presentando la Biblia. No se hizo más nada sino la presentación de la Biblia con todo ese palabrerío que se usó. Solamente presentar la Biblia. Que ya ustedes sepan que tenemos un canon y que ese canon nos regimos por ese canon. Y cuando ustedes le pregunten, háblame de tu canon, ustedes van a hablar de la Biblia. Preguntas, comentarios, dudas para cerrar. Marlene. Creo haber leído por allí que aparte de estos libros apócrifos que hemos mencionado, que hay otros libros apócrifos que la Iglesia Católica no aceptó. ¿Usted sabe cuáles son? Sí, existen en el Nuevo Testamento el de Pedro, el de María Magdalena, y hay varios que no aceptó la Iglesia Católica porque sabían que eran apócrifos, que no tenían validez. Hubo acuerdo en aceptar los 27 que nosotros tenemos, que lo tiene la Iglesia Católica también. ¿Por qué? Porque los que estaban circulando en el siglo I ya se sabía que no eran inspirados por Dios, y en eso la Iglesia Católica no, no No los quiso aceptó. cometer, no quiso cometer la burrada que hicieron con el Antiguo Testamento. Ok, gracias. ¿Otra pregunta, duda para comentar? ¿Cómo se sienten hasta aquí? ¿Cómo vamos? Es importante que ustedes se vayan de este primer tema que está terminando hoy claros. Que ustedes sepan que les llegó.
¿Le Pues, llegó todo o no ninguno? Ajá, Omaira. eh, mire, para mí bastante satisfactorio, ¿sabe? La explicación, porque coincidí con muchas informaciones que dieron el resto de los hermanos y con las que usted daba, bueno, bastante identificado de lo que yo también había investigado. De verdad me siento bien chévere, por decir una palabra coloquial. Sí. Me siento bien chévere y creo que, bueno, siento en mi corazón la emoción de seguir aprendiendo porque son cosas que realmente estaban como olvidadas, ¿no? O a lo mejor medianamente las conocía, por decirlo de alguna manera, medianamente las conocía. Qué Pero bueno. ahorita estoy de verdad bien, me estoy poniendo bien clarita en eso. Gracias al Señor. Dios le bendiga. Gracias, mi hermana. Amén. Los demás todos entendieron. Qué bueno. Chévere, profe, chévere la clase y bueno, bien organizada, bien explicada, bien hermoso siempre aprender un poco más acerca de la palabra, acerca de Dios y qué bendición. Aquí estamos todos para aprender. Qué bueno. La semana que viene nosotros vamos a tocar el tema número 2. Tema sencillo, sí, un tema muy sencillo. Vamos a hablar de la arqueología bíblica. ¿Qué es la arqueología bíblica? Por favor, investiguen. ¿Qué es la arqueología bíblica? Si es que existe la arqueología bíblica. ¿Qué es la arqueología? ¿Qué es arqueología bíblica? Ajá. Eh, ¿Cómo influye en la fe? ¿Cómo influye la arqueología en nuestra fe? Si es que influye en nuestra fe. Esa arqueología, si es necesaria para nuestra fe, la arqueología. Y la semana que viene nosotros vamos a debatir sobre eso, sobre la arqueología. Es uno de los temas más sencillos que hay, pero es necesario también saber si dependemos de la arqueología o si es necesario la arqueología para que nuestra fe aumente o la fe de quién. La semana que viene vamos a debatir sobre este tema, sobre la arqueología bíblica. Así es. Bueno, Mis hermanos, quería aprovechar este espacio para comentarles o explicarle un poquito cómo es la dinámica de las clases virtual. Eh, es una vez, o sea, la asignación se carga es una vez se haya visto completo el tema. Una vez que se complete, digamos, por lo menos en este caso, que se terminó de ver hoy el primer tema, el canon bíblico, entonces en el transcurso de la semana, yo voy a estar cargando en el Classroom tanto las presentaciones como este tema que fue grabado, algunos videos complementarios con relación al tema y la asignación. Bien, quiere decir que usted va a tener el tiempo suficiente para que usted pueda cumplir con ella, pueda cargarlo en el Classroom y poder ser calificada. Esto es para las personas que tenían de alguna manera alguna duda de cómo es la dinámica de calificaciones o de evaluaciones en la plataforma. Una vez que culmine las clases, digamos las grabaciones, por ejemplo, el día de hoy, yo en el transcurso del día de mañana o el día viernes estaría yo enviando el enlace cargado por YouTube para que las personas que no hayan podido estar conectadas ahora, entonces tengan la oportunidad de verlo diferido y aquellas que quieran volverlo a ver tienen también la herramienta para que puedan desarrollar su asignación. Y una vez que lo pueda ver, pueda tener todo el tema y pueda dar respuesta a la asignación dada, usted va a tener la oportunidad, como le digo, de cargarlo allí en la plataforma. Es importante, mis hermanos, que estén muy atentos porque en el correo les va a llegar la calificación en el momento que se haga evidentemente la evaluación de cada uno, digamos, cuando se corrija cada una de las asignaciones. Todas las asignaciones son individuales, porque obviamente estamos en modalidad virtual y cada quien debe realizar las asignaciones de acuerdo al tema
que se esté dando en la semana. Con respecto a los devocionales, también nos gustaría, por favor, que la semana que viene pudiese ser otro voluntario que pueda compartir una porción pequeña de lo que es el devocional y comentarlo en grupo. Porque como lo dije en un inicio, todos aprendemos del Señor, el Señor nos habla a todos por igual a través de su palabra y las experiencias, los testimonios o vivencias de uno nos pueden servir a nosotros también, a los otros, para aprendizaje y para glorificar al Señor en todas las cosas que pudiésemos estar pasando. Y nos prepara también para lo que pueda venir a nuestras vidas. Entonces, los motivo, mis hermanos, a que cada uno pueda compartir con nosotros una porción de la palabra la semana que viene y las semanas restantes. Y bueno, conocerle también de qué manera el Señor les habla. Cualquier duda está a la orden el grupo de WhatsApp, cualquier inquietud, no duden en escribir. Y bueno, hay momentos en que de repente no puedo responder de manera inmediata, pues también tengo un empleo secular que es un poco fuerte, pero trato de cumplir en la mayor cantidad de tiempo posible con los requerimientos tanto del CFM como de ustedes cuando tengan alguna ausencia o alguna duda en el que se les pueda apoyar. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta, de que no están solos y que en el momento que no puedan estar de manera, en tiempo real en la clase, no hay ningún problema, lo puede ver de manera virtual, diferido, perdón, pero lo pueden avisar con tiempo por cuestiones de inasistencia para no ponerlo o no ponerla inasistente en caso que no pueda conectarse en el momento de la clase. Y es muy importante que también tengan en cuenta que o sea, la cantidad de inasistencia permitida en la materia y durante el trimestre es solamente 2. Esto lo hago saber para que cada uno, pues bajo su compromiso con el Señor primeramente y la disposición de conocer más de la palabra de Dios, pues lo tengan en cuenta y, bueno, participen en el momento que no puedan asistir. Entonces, mis hermanos, ¿alguien voluntariamente quiere cerrar este tiempo en oración? Ok, hermana, Dios nos bendiga y nos guarde. Bueno, vamos a cerrar entonces en oración. Amado Dios, te damos gracias una vez más, Señor, porque tu misericordia, tu amor y tu bondad nos alcanzó y nos arropó, Señor, una vez más en este día. Gracias porque tu conocimiento desciende de lo alto, Señor, y proviene de ti por medio de tu Espíritu. Gracias por este tema que culminamos el día de hoy, que esta palabra sea semilla a nuestro corazón y a nuestra fe para que siga afianzando, Señor, nuestra fe en Cristo Jesús y que podamos, Señor, aplicar este conocimiento a aquellos que no te conocen, Dios mío. Ayúdanos, Señor, en todo momento, en este tema, en las asignaciones, en todas las cosas, Señor, que puedan de alguna manera impedir u obstaculizar, Señor, que continuemos en esta carrera, Dios mío, especialmente en este compromiso para contigo, Señor, primeramente más y más que con el hombre en poder culminar con éxito y en victoria este trimestre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Guarda, Señor, la vida de cada uno de los que están conectados y los que aún lo verán en diferido. Y te damos gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, estamos despedidos. Dios les Amén. bendiga. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde, mis hermanos. Amén.